Hola, muy buenas. Reciban un cordial saludo de su Ministerio Familias en Cristo FEC. Hoy vamos a compartir un tema que va a ser de mucha edificación. Y recuerden, al final también le tengo la respuesta sobre la pregunta que algunos de ustedes se han formulado, que si yo me colocaría la vacuna del COVID. Ya tengo la respuesta y quiero ser, desde mi humilde opinión, lo más práctico para poderles dar a entender de una información que va a ser de mucha tranquilidad. Ha habido mucha desinformación, pero esto vendrá más adelante. Quiero entonces invitarle a que iniciemos todo como lo iniciamos acá en FEC, en Familias en Cristo, dándole gracias a nuestro Creador, y lo hacemos a través de una oración. Bendito Dios, hoy venimos delante de tu presencia en este momento. Presentamos nuestro corazón delante de ti. Presente su corazón delante de Dios y pídale a Dios que le escudriñe, que busque y que su palabra tenga ese espacio en usted para que ella tenga el efecto de poder llevarle a disfrutar de esa confianza en nuestro Creador. Que usted lo bendiga, que presente sus dudas, sus temores, que le diga a Dios: vengo con hambre y sed de tu palabra. Vengo con el anhelo de que me hables, de aprender, pero sobre todo, Dios, que a través de tu Espíritu Santo me des la humildad para aplicar a mi vida lo que hoy me quieres enseñar. Hoy presentamos nuestras vidas, eterno Dios, delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos edifiques, que en este momento saquemos este tiempo para tu palabra. Dejamos delante de ti todo pensamiento y preocupación, sabiendo, Dios, que le estamos dando prioridad a tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a ir el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Vamos a tocar un tema, o a leer, mejor dicho, sobre un acontecimiento que pasa en una familia a la cual Jesús amaba mucho, que era Marta, María y Lázaro. Recordemos que esto acontece en Betania, y Betania está, como a decir, 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 17 en adelante, que nos dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué bonito, porque en esta lectura de Juan podemos ver la relación que Jesús tenía con Marta, María y Lázaro. De las pocas veces que he visto en la palabra de Dios que Jesús por varias ocasiones visitó la casa de Marta, María y de Lázaro.
lo que deja ver que había una estrecha relación con ellos. Pero aquí acontece algo, y vamos a ir desglosando la palabra de Dios, pero recordemos que a Jesús, que estaba del otro lado del Jordán, se le había dicho que Lázaro estaba enfermo. Y transcurrieron 2 días y él no fue. Pasados estos 2 días, Jesús va a visitar entonces a Lázaro. Y cuando le dicen que Lázaro está enfermo, él proclama en el mismo capítulo 11, versículo 4, dice: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tremendo. Tremendo, porque si algo sabía Marta y María y Lázaro y los de Betania, era que Jesús había tenido el poder para hacer milagros. Recordemos que está a 3 kilómetros de Jerusalén, y Jesús en Jerusalén solo hizo 2 milagros. Uno, cuando levantó al paralítico que estaba en el estanque, ¿sí? Y 2, cuando le echa lodo al ciego en los ojos y le dice: vete a lavar al estanque de Siloé. Estos 2 milagros fueron suficientes para que todo alrededor de Jerusalén se dieran cuenta que Él tenía esa potestad. Pero vayamos entonces al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días. Contemos entonces. 2 días que se demoran desde que le dicen a Jesús, más 4 días desde la muerte, estamos hablando de 6 días. Lo que quiere decir, dice: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Suficiente para que el cuerpo humano empiece a descomponerse. Más que suficiente. Empieza a producirse la descomposición celular, la descomposición de tejidos y la descomposición de órganos. Empiezan un exudado y empiezan las bacterias propias, ¿sí?, que quedan a darse ese festín con el cuerpo humano. Pero ¿qué acontece? Dice que muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta dice que oyó que Jesús venía y salió corriendo. Recordemos quién era Marta. Marta es la que Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás, mientras María ha escogido la buena parte y la cual no le será quitada. Ya sabemos cómo era Marta. Y dice que salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Este dato es importante, por lo que María, ¿sí?, se queda en casa. María está experimentando el mismo dolor que Marta, el mismo dolor, solo que Marta va al encuentro de Jesús, y al encontrarse con Jesús, nos dice la palabra de Dios, ¿sí?, dice: Marta dijo a Jesús. Jesús llega y Marta le dice: si tú hubieras estado aquí. Esto es tremendo, ¿eh? Si tú hubieras estado aquí. Es un reclamo respetuoso que le está haciendo Marta a Jesús. Le dice: Señor, si hubieras estado aquí. O sea, Marta esperaba la presencia de Jesús porque tenía la convicción que si Jesús había hecho el milagro en estos 2 hombres en Jerusalén, también lo podía hacer con su hermano, impidiendo que su hermano muriera. Porque al morir Lázaro quedaban las 2 mujeres solas. ¿De quién dependían? Y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que muchas veces usted y yo, en algún momento de nuestra vida, hemos podido llegarle a decir a Jesús lo mismo.
Quizás con las mismas palabras o con otras. Si tú existieras, ¿por qué pasó esto? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quizás usted y yo y muchos le hemos podido decir, si tú estuvieras aquí, yo no hubiese sido abusada como niña. Si tú hubieras estado aquí, mis padres no se hubieran divorciado. Si tú hubieras estado aquí, yo no hubiese perdido mi trabajo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano, mi papá, mi amigo no hubiese muerto de COVID. Si tú hubieses estado aquí, nadie me había maltratado. Y recordemos aquella película que titula Dios no está muerto. O Dios está muerto. Aquel profesor que les hacía firmar a los alumnos un documento para denegar, para rechazar a Dios. Pero un joven con principios dice, no lo voy a firmar. Y al final de la película nos damos cuenta que aquel profesor cuya madre era creyente, cuya madre iba a la iglesia y le decía a él, pero en ese proceso su mamá pasó por una enfermedad que termina con la vida y él se resiente contra Dios. Él también pudo haberle dicho, Dios, si tú hubieras estado aquí, ¿por qué mi madre que iba a la iglesia, que era buena, que servía, que creía, que leía la Biblia, por qué murió? Y es la pregunta que muchos hoy en día se hacen. Si tú hubieras estado aquí, ¿por qué el COVID? Si tú hubieras estado aquí, ¿por qué cancelaron la empresa donde trabajaba mi papá? Y es el reclamo que le hace Marta. Pero es importante, y si usted tiene su Biblia, subraya ahí ese versículo 21. Porque vamos a ver más adelante cómo María también sale al encuentro de Jesús, pero tiene una actitud diferente. Y entonces, ella le dice, mi hermano no habría muerto. Es tremendo porque cuando el dolor nos llega, siempre buscamos a quién culpar o buscamos cómo desahogarnos. Señor, hace 2 días te mandamos a decir que Lázaro, tu amigo, estaba enfermo. Y tú no le diste importancia. ¿Qué clase de amigo era para ti entonces Lázaro? Porque te mandamos a decir que él estaba enfermo. Tú estabas del otro lado del Jordán. Tú podías haber venido, te hubieras demorado como mucho un día. Pero no viniste. Y ya que vienes, ¿para qué? Si Lázaro está muerto. ¿Para qué? Ya está muerto. Podemos ver este reclamo de María, de Marta, perdón. Pero mire qué hermoso, porque la palabra de Dios siempre nos va a edificar y tiene una respuesta de parte del que sí está con usted. Recordemos que está hablando el Cristo, no el que había vencido a la muerte todavía, no el Cristo resucitado, el que como hombre estaba en la Galilea, en Betania, en toda esa zona, en Decápolis, en toda esa zona. Y dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Impresionante lo que Marta nos está enseñando. Porque Marta en esto que nos está diciendo del versículo 22 nos está diciendo que ella sabía que la relación que Jesús tenía con su Padre era una relación muy íntima y que el Padre nunca le iba a negar ni le había negado lo que el Hijo le pidiera. Entonces le está diciendo, haz el milagro, ¿no? Si tú hubieras estado aquí y le pides al Padre, el Padre hubiera impedido que mi hermano muriera. Pero mire cómo empieza ella, mas también sé, yo sé, ahora que todo lo que pidas al Padre, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Qué hermoso esto. Porque Jesús le estaba hablando del presente. Jesús le estaba diciendo, tu hermano resucitará. O sea, está muerto, lleva 4 días, pero él resucitará porque yo he venido.
Hasta ahí ellos no habían visto la resurrección de Cristo, pero Lázaro representa esa resurrección. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Qué nos deja ver esto? Que Jesús les había hablado a Marta, María y a Lázaro que Él era la resurrección y que todo aquel que moría creyendo en Él resucitaría en el día postrero, pero Jesús no le estaba hablando del día postrero. Jesús le estaba hablando del presente. Y esta Marta, la que le reclama a Jesús, nos deja ver que no tenía la confianza en creer que Jesús podía resucitar a Lázaro en ese momento. Porque ella le dice, yo sé que resucitará, pero en el día postrero, donde yo también cuando muera voy a resucitar. Y mire qué hermoso. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A mí este pasaje me ha llamado la atención porque es justamente lo que he estado orando al Señor acerca de lo que es el COVID y la vacuna. Hoy está la esperanza porque Pfizer ha sacado una vacuna con un porcentaje alto de efectividad, no 100%, un 85%, si no me equivoco, de efectividad. Pero ¿cuál es el objetivo de la vacuna? El objetivo de la vacuna es crear una inmunidad para que no te enfermes y no mueras. Pero Jesús en este pasaje nos está hablando de la vacuna de la vida eterna. ¿Y cuál es esa vacuna? Aquí Él lo dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dice, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo lo veo de esta manera y me gusta explicarlo de esta manera. La vacuna de Pfizer nos la colocamos para crear anticuerpos y estos anticuerpos impiden que nos enfermemos y que la enfermedad del COVID nos mate. Pero la presencia de Cristo, cuando llega a nosotros que estamos muertos, nos da vida y además nos sana, nos restaura y nos limpia, pero nos da vida eterna. A diferencia de la vacuna de Pfizer, que es vida hasta que partamos a la presencia de Dios. Luego, como seres humanos andamos buscando vida. Están mandando sondas a Marte, a Júpiter, a ver si hay vida. Y yo digo, cuando la vida está aquí, la vida es Jesús. Podemos ir a Marte, pero el que vaya a Marte podrá llegar y morirá porque el cuerpo tendrá que envejecer y morirá. Marte no tiene vida eterna ni Júpiter. El único que tiene vida eterna es Jesús. Y qué hermoso porque Él lo dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Pero antes nos dice, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Para mí la vacuna 100% efectiva, que es la única, es la presencia de Cristo en la vida del creyente, porque no morirá. No morirá. Y era lo que Él le estaba diciendo a Marta. Marta no lo entendía. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella creía quién era Jesús, pero no creía que Jesús podía hacer el milagro de devolverle a su hermano. Y muchas veces a usted y a mí nos puede pasar. Creemos en Dios, perfecto. Creemos en Jesús, perfecto. Pero la pregunta es, ¿le creemos a Jesús? Porque Marta me deja ver que ella creía en Jesús. Lo había tenido en su casa, no una ni dos veces, varias veces lo había tenido en su casa. Había compartido con él, había escuchado las predicaciones porque ella le dice, yo sé que vamos a resucitar en el día postrero. Son palabras de Jesús. Pero ¿qué pasa? Ella no le creía lo que él le estaba diciendo.
¿Y qué hace Marta? Marta se va corriendo y llama a María, ¿sí? Y le dice en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Es natural que cuando se nos muere un ser querido, lloremos. Es natural. Hace unos días me enteré que el mejor amigo de mi infancia, que vivíamos casa frente a frente, lo encontraron muerto. ¿Sí? Como dice la canción, mi amigo Pedro había muerto. Yo había tenido la oportunidad estos días de compartirle los oasis, las predicaciones, y yo lo conocía porque desde pequeño sabía que era orgulloso, pero un hombre entregado y servicial. Y sí me llegó su muerte. Me llegó su muerte. Claro, y es normal, a usted también le llegará, o le ha llegado, como se ha enterado de la muerte de un amigo, de un ser querido, a través de esto. Pero de ahí a que la partida de un ser querido me lleve a cuestionar el poder de Dios, es muy diferente. Dice que ella llegó, en el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le dijo Marta. Igualito, solo que hay una pequeña diferencia, y es que la palabra de Dios me dice que cuando María llegó, se postró a los pies de Jesús, no así Marta. Marta va donde él y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María se postra, adorándole a él, sabiendo quién era él. ¿Usted me puede decir que es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo cuando usted se para a reclamarle a Dios, que cuando usted se postra ante Dios y le expresa su dolor. Señor, te adoro, te exalto y te reconozco que eres el Señor enviado, que eres el Mesías, pero tengo un dolor. Mi hermano ha muerto. Tremenda la enseñanza que nos da Marta y María, porque siempre la hemos relacionado solamente con Marta, Marta, afanada y turbada. María escogió la buena parte, pero también nos vemos que ante el dolor, María se postra ante Dios. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Está con minúscula, o sea, el espíritu como persona Jesús. Jesús tenía hambre, tenía sed como usted y como yo, también se entristecía. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo más corto, Juan 11:35, Jesús lloró. Lloró porque tenía sentimientos. Como a mí me dolió la muerte de mi amigo Pedro. Como a usted le ha dolido la muerte de la persona que usted conoció. Claro, no es falta de fe llorar. No es falta de fe la tristeza en nuestro corazón. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Claro, porque había una estrecha relación entre Marta, María y Lázaro. Y algunos de ellos dijeron: mire esto tan tremendo, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, uno de los 2 milagros en Jerusalén, al ciego, no podría este abrir los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? Yo llegué a cuestionar a Dios. No cuestionarlo dudando de su poder, sino cuestionar a Dios porque te estaba pasando por dolor, un dolor muy fuerte. Yo le decía: ¿dónde estás tú?
¿A esto me trajiste? ¿Por qué permitiste esto? Mejor me hubieras dejado que yo continuara mi vida secular y no este dolor tan profundo que tengo. Hasta que lo entendí. Y entonces le dije, Señor, perdóname. Y hoy digo, gracias Dios, porque hoy puedo comprender que era necesario que pasara lo que yo pasé para vivir lo que hoy vivo en mi intimidad y mi comunión con Dios. Eso lo sabe Dios y yo nomás. Pero podemos cuestionar a Dios en un momento de dolor. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que aquella mujer que le dice a Jesús que si él hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. ¿Sí? Es la misma que le dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya porque es de 4 días. La misma que le estaba diciendo a Jesús que su hermano había muerto y que ya, si hubiera estado ahí, hubiera podido evitarlo. Cuando Jesús le dice, ¿dónde está? Porque él le dice, tu hermano resucitará. Ella misma no lo creía porque le dice, Señor, ya hiere, son 4 días, ha estado en descomposición. Ya mi hermano está descompuesto y toda persona que muere a los 4 días ya hiede. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ella misma estaba dudando de que Jesús podía resucitarlo. Ella misma estaba dudando que Jesús podía levantarlo. Ella misma estaba dudando de que Jesús pudiera hacer que las células del cuerpo humano volvieran a funcionar y que los tejidos volvieran a funcionar y que los órganos volvieran a funcionar. Ella misma estaba dudando. Como usted y yo hemos podido llegar a dudar en algún momento de nuestra vida, cuando vemos que ya el agua nos llega aquí y decimos, ya Jesús no va a hacer nada, pero bueno, dame fuerzas para enfrentarlo. Cuando de repente Él lo hace de una manera sobrenatural y decimos, wow, lo veo y no lo creo. Qué hermoso es, porque la misma palabra de Dios nos enseña que la misma mujer que le está reclamando a Jesús es la misma mujer que cuando Jesús va a hacer el milagro es la que dice, Señor, hiere ya. Son 4 días. Pero mire qué hermoso, porque Jesús vuelve y le dice en el versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es impresionante esto que Jesús le está diciendo a Marta y que se lo dice a usted y a mí. Ya Él le había dicho que creyera, pero Marta no creía y por eso le dice, no te he dicho. ¿Cuántas veces Dios nos dice algo y nosotros no lo creemos? Por eso es muy diferente creer en Dios, que es un paso fundamental, pero usted y yo no podemos quedarnos solo en creer en Dios. Tenemos que llegar al segundo nivel, que es dejar de creer en Dios. Sí, eso, dejar de creer en Dios para subir al segundo nivel de creerle a Dios, que es diferente. Cuando usted le cree a Dios, usted está en otro nivel y sabe que para Dios nada es imposible, que nomás es esperar, porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Ahora el 15 de enero cumplo 6 años que me dieron el diagnóstico de que mi cuerpo tenía cáncer. El 15 de enero me acuerdo. Pero yo sabía que tenía un Dios poderoso. Y hace unos meses me acaban de dar de alta en el oncológico diciéndome, ya usted no tiene presencia de marcadores tumorales en su cuerpo. Yo sabía que Él lo podía hacer. Desde el primer día yo sabía que Dios podía hacer su obra. Yo confié en Él y sigo confiando en Él. Yo ya le creo a Él. Ya le creo a Él. Y así como hemos orado por personas que han estado prácticamente con un 15% menos de sobrevivir por esta enfermedad, Dios los ha devuelto fruto de la oración de los que asisten a la iglesia, porque la gloria no es mía, la gloria es de Dios. Quien los ha devuelto es Dios, y a quien le hemos pedido a ese Dios que levantó a Lázaro.
Y aquí entonces la gran pregunta es, con esto que está sucediendo hoy en día, desde que empezó, lo he dicho y lo decía mi esposa, nosotros hemos dejado de hacer para pasar a ser. Y esto que ha acontecido, o saca a la iglesia más fortalecida, o simple y llanamente hace declinar la fe de algunos. Porque hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto la mano de Dios y la seguiremos viendo. Marta le reclama a Dios, pero cuando Dios le dice dónde está, ella es la primera que pone el primer obstáculo. Aquí la pregunta que yo le quiero hacer a usted para concluir. ¿Cuál es la piedra que usted y yo tenemos que quitar de nuestra vida? Y por eso les decía al principio, Lázaro representa la resurrección de Cristo. Lázaro le devuelve a sus hermanas. Imaginémonos el escenario. La cueva y la piedra. Jesús, ¿dónde está? Aquí. No, Señor, 4 días. Guácala, ya hiede. Ya se murió, ¿ya qué? No viniste hace cuando te dijimos, sí, te demoraste 2 días, pues ya murió. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a Marta, pero también se lo dice a usted y a mí. Cuando no vemos la gloria de Dios, no es porque Él no pueda, es porque no hemos creído. Ahorita estamos con una enfermedad que está arropando al mundo. Y lo quiero ilustrar de la siguiente manera. En mi humilde opinión, darle respuesta a que si yo me pondría la vacuna. Pues le quiero decir que inicialmente estaba renuente, porque la vacuna, decía yo, pues es que nos van a atenuar el virus y lo van a poner para que nuestro cuerpo haga resistencia. Pero me di la tarea de buscar en Pfizer la vacuna, qué era la vacuna y cuáles eran los componentes de la vacuna. Y quiero que preste mucha atención. La vacuna tiene 10 componentes, a saber, un ARN mensajero. Quiere decir que si el virus es de este tamaño, tomaron una porción pequeñita de la proteína del virus, y la separaron porque los chinos a las 8 o 9 semanas dejaron conocer el genoma, la cadena del virus. Entonces aquellos hombres que han estado en la investigación se dieron a la tarea de tomar una porcioncita de la proteína del virus, ¿sí? Y tomaron el ARN del virus y por eso le ponen mensajero. Entonces lo que hicieron fue atenuarlo. Ese es el primer componente. Después, el virus, la vacuna de Pfizer tiene 4 lípidos. 4 lípidos. Y tiene 4 sales. Entre ellas la sal yodada, la que usted usa en su casa, y otras sales. Y por último tiene algo que se llama sacarosa. Entonces, ¿cuál es la función del primer componente de la vacuna? El ARN mensajero. Es que esa porcioncita de la proteína del virus que se encuentra, si logran ver aquí, he tratado de estas puntitas, aquí están las proteínas del virus. Entonces lo que hicieron fue tomar de aquí un pedacito muy pequeño, y entonces lo cubrieron con lípidos, con proteínas, y después lo cubrieron con unas sales, y después colocaron sacarosa, y la sacarosa en la vacuna cumple la función de que, como está a menos 75 grados para conservarse, la sacarosa impide que se aglomere, que se congele tanto el ARN como los 4 lípidos y las 4 sales. Esa es la función de la sacarosa. Por eso la vacuna de Pfizer hay que tenerla
a menos 75 grados centígrados. Entonces, esos son los 10 componentes de la vacuna. No lleva la vacuna de Pfizer, no lleva el virus, lleva es la proteína que está en esta punta. Y esa proteína, ¿sí?, es la que va a introducirse a través de la vacuna para que usted y yo entremos en un proceso de reconocimiento de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico nuestro, el primario, ¿sí?, tiene que ver con nuestra piel. Nuestra piel es un sistema inmunológico. Por eso cuando usted se hace una raspadura, el sistema, en la piel tenemos un sistema de defensa que va a atacar a las bacterias gram positivo y algunas bacterias en menor escala gram negativo, y el cuerpo lo hace. Cuando ya no puede, entonces tenemos que recurrir a ciertos medicamentos. Entonces, ¿cómo funciona la vacuna? Esa molécula que nos es puesta lleva una doble capa. Vamos a ilustrarlo aquí. Una doble capa. Haga cuenta que tiene un aro, pero es doble. Y ese aro doble, ¿sí?, son unos lípidos para que ella pueda ingresar en el sistema inmune, en la célula, al pasar la membrana, que esa no se degrade, sino que entre no el virus, porque vuelvo y le repito, el virus no es el que nos están colocando en la vacuna de Pfizer, es una proteína que tiene el virus. Y cuando esta entra al sistema que nosotros tenemos en el cuerpo, vamos a decir, la primera batalla de defensa general es, porque aparte de la primera defensa que tenemos nosotros, de la primera inmunidad que es nuestra piel, también está la mucosa nasal, también está nuestro sistema digestivo, por eso el pH es ácido, también está nuestro sistema genitourinario también, ¿sí? Entonces, Dios ha hecho tan perfecto todo que nos ha bloqueado. Ahora, ¿qué pasa? Una vez esta vacuna entra, usted y yo tenemos 3 batallas, 3 frentes de batalla. El primero, ¿sí?, son del sistema inmune que sale de la célula madre, ¿sí?, de nuestra médula, que son los linfocitos B, después los linfocitos T y los macrófagos. Los primeros que van a atacar son los linfocitos B, ¿sí? Vamos a decir estos. Esto que lo ven, que tiene varios colorcitos, es el primer ejército que nos va a defender. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Habla usted porque los médicos comprenderán. Entonces, ¿qué hacen los linfocitos B? Ellos vienen y hacen esto. La proteína que fue tomada del virus viene y entra en contacto con un receptor que está en el linfocito B, y este linfocito B lo primero que dice: este agente que entró, este enemigo que entró no es de nuestro cuerpo, vamos a defendernos. Y entonces empieza a liberar inmunoglobulinas, que son la artillería de los linfocitos B. Y esa artillería se enfila contra ese patógeno, contra esa vacuna, y entonces lo que hace es que la identifica y suelta inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, que son las que vienen en el proceso inflamatorio. Pero ¿qué pasa? Después de este linfocitos B, tenemos otro sistema de defensa que se llama los macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Los macrófagos son como el Pac-Man, ese jueguito, ¿sí?, que lo que los linfocitos B no logran, el macrófago viene y hace esto, y se la come, la ingiere, pero en algunas partes se queda una parte fuera.
Y entonces viene el tercer mecanismo de defensa, que son los linfocitos T, o llamados las células asesinas del cuerpo, que son las encargadas de matar ese agente que entró en nosotros, que no es parte de nuestro cuerpo. Vuelvo y repito, no estamos hablando del virus, estamos hablando de la proteína que el virus tiene aquí, por eso se llama coronavirus, porque es más o menos de esta forma. Y aquí en cada borde tiene una proteína donde él, ¿sí?, cuando entra el virus, se pega a la célula y él se mete, y entonces el virus empieza a hacer sus efectos a nivel de la célula. Entonces, en la célula del cuerpo humano, vamos a ilustrar que esto sea una célula, ¿sí? Tenemos los linfocitos, que son la primera batalla, los linfocitos B, después los macrófagos y los linfocitos T. En la célula existe algo que se llama ribosoma. Cuando la proteína que trae la vacuna ARN mensajero, la vacuna de Pfizer, entra, los ribosomas empiezan a identificarla y entonces empiezan a producir, a replicar esta proteína, este ARN mensajero, y lo manda entonces al borde de la célula. Y cuando el virus llega a entrar, entonces ya usted y yo vamos a tener mecanismos de defensas para atacar la proteína del virus e impedir que el virus entre en la célula. Y ese es el mecanismo de defensa, así a grosso modo, en mi sencilla manera de explicarles por qué la vacuna de Pfizer es confiable. Ahora, muchos dicen, es que nos van a poner unos chips para que nos manejen porque el sistema único está manejando todo. Mire, yo quiero decirle lo siguiente: Dios es tan perfecto que si usted en su cerebro tiene algo del tamaño de la punta de un alfiler, usted no aguantaría los dolores de cabeza, porque su cerebro no tiene capacidad para aceptar algo de lo que Dios ya ha puesto. Por lo tanto, para poner un chip, estamos hablando de una vacuna líquida. Estamos hablando que un chip necesita corriente, necesita una serie de mecanismos en qué parte se va a ubicar un chip en el cuerpo humano. No hay forma. Ahora, un chip puede ser así de pequeño como esto que ni siquiera están viendo. Pero es diferente al chip que le ponen a un perro cuando va para Europa. Es una obligación colocarle un chip en su cuello, donde va la información de quién es su dueño, de cuántos años tiene, de las vacunas, y cuando llega ya le ponen un escáner, y ese chip, que no está en el sistema del perro, sino en la piel, ese chip tiene toda la información de quién es el dueño, cuándo nació, cómo se llama, qué vacuna les han puesto. En una vacuna líquida es imposible, ese chip taparía el agujero de la aguja. Entonces no es cierto. No nos pueden poner un chip en algo líquido, y tampoco puede entrar un chip a la célula, ni al cerebro, ni a ningún órgano del cuerpo. No puede entrar porque sería un cuerpo extraño. Por eso es que no han puesto el virus, sino han puesto una proteína. Algunas otras, muchas vacunas sí tienen el virus atenuado, como en el caso de la varicela. Yo alcancé a recibir la vacuna de la viruela. Pero en 1980 la OMS decretó que la viruela fue erradicada de la tierra. Los que nacieron del 80 para acá no tienen esa vacuna. Los que nacimos del 80, 76 para atrás, sí era una obligación, porque me acuerdo que hasta exigían en los colegios que usted tuviera la vacuna de la viruela. Y esta vacuna fue descubierta por Edward Jenner, ¿sí?, en 1796. Y si usted está asustado con el COVID, quiero decirle lo siguiente: la viruela
solo, ¿sí?, en el siglo pasado mató 300 millones de personas. Estamos hablando de 300 millones de personas mató la viruela hasta que fue erradicada en 1980. La gran pregunta que nos hacemos como médicos es, no sabemos todavía cuánto tiempo durará la inmunidad. No lo sabemos. Es el gran dilema porque se está estudiando. Si nosotros analizamos esto que han hecho lo de Pfizer y los otros laboratorios de AstraZeneca, es una cosa impresionante, porque tomaron una proteína, la redujeron, la cubrieron con 4 lípidos, 4 sales, glucosa, pusieron una capa doble para que pudiera penetrar la membrana, ¿sí?, identificarla, el cromosoma, las células B, que empiezan a producir inmunoglobulina. Ya cuando el virus vaya a entrar, ya nuestro cuerpo tiene todos los soldados al frente y no tiene efecto. Por eso yo sí creo que la vacuna de Pfizer es efectiva. Acuérdense una cosa. Primero empieza la prueba in vitro, en laboratorio. Después pasa a un número muy pequeño de personas en una fase preclínica de 10 personas, 12 personas, para ver qué reacción presentan. Si la reacción es por encima del 80% versus el desastre que está ocasionando el virus, entonces se le da el paso a la tercera opción. ¿Cuál es la tercera prueba? La tercera prueba viene más o menos un número, ¿sí?, de personas entre 100, 200 personas, ¿sí? Y para pasar a una tercera prueba, estas 200 personas, el porcentaje tiene que ser muy, muy mínimo de reacciones o efectos secundarios. Y ya cuando pasa a miles de personas, más de 5,000 personas, entonces, ¿qué se hace? Se buscan países, aquí en México estuvieron en Oaxaca, se buscan países, poblaciones y razas a ver cómo reaccionan. Y entonces llegan a la conclusión que es efectiva porque tiene una incidencia muy buena sobre un 85%. Es una decisión muy personal. Yo me la pondré, la de Pfizer, porque me estoy colocando una proteína, no me estoy colocando un virus atenuado. Otras lo van a hacer. Es más, voy más lejos. Hay laboratorios que están trabajando para que esa vacuna pueda ser de spray nasal, que es la primera vía de entrada para el virus. El cuerpo la reconoce. Estamos hablando que la inmunoglobulina y los linfocitos B y T es general, es el sistema de defensa general del cuerpo. Espero que esta humilde opinión, este humilde aporte les haya disipado algunas dudas, ¿sí? Quiero invitarle entonces a que oremos. A que oremos y que ahí le podamos decir a Dios: amado Dios, te quiero dar muchas gracias. Te quiero dar muchas gracias porque con Lázaro, Marta y María me enseñas a evaluar cómo está mi fe. ¿Cuántas cosas tú me has dicho, Dios, que yo no he podido digerirlas? Y cuando llega el momento de ponerlas en práctica, las olvido y me dejo impresionar más por lo que está sucediendo. Marta y María estaban conmovidas por la muerte de su hermano, pero sabían que Jesús hubiese podido evitar, mas no tenían la claridad que Jesús podía resucitar a Lázaro. Sabían de la resurrección, pero dudaban del poder de ella con la presencia de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Dios. Tú eres esa vacuna espiritual, Señor, la que es 100% efectiva, la que estando muerto me dio vida, la que estando enfermo me sanó de mis temores, de mis dudas, de mis incapacidades, la que moldea el carácter de Cristo en mi vida.
Por lo tanto, Dios, tú eres más que efectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios, porque mi confianza está puesta en ti, no en una vacuna. Tengo que ser prudente. Tengo que acatar lo que establecen las autoridades, Dios. Nadie puede violar esto porque está violando lo que tú estableciste, es que debemos respetar a las autoridades. No podemos abusar, amado Dios, de lo que tú nos has prometido, llegando a ser desobedientes para desafiar un sistema o algo que sí está causando muerte. Porque tú nos enseñas a obedecer. Tú le enseñaste a Agar, la esclava de Sarai. Tú le dijiste cuando ella huía, le dijiste, vuelve y sométete a tu jefa, a tu sierva. Y yo haré de ti una nación grande, tan grande que no se podrá contar. Y Agar, la esclava, devolvió y se sometió, cambiando de actitud. Si no hay obediencia, no vamos a ver que Lázaro saldrá. Si no hay obediencia, no vamos a ver que la piedra dejará salir a Lázaro. Si no hay obediencia en nuestra vida, no vamos a ver lo que necesitamos y queremos ver. Gracias, Dios, por hablarnos, por enseñarnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Recuerda entonces darle like al canal de FEC, de Familias en Cristo. Dios les bendiga, cuídense. Vuelva a leer Juan y sacará muchas más enseñanzas sobre Marta, María y Lázaro. Dios les bendiga.